Ya ver, Dominguinos, ya sabemos que el día viernes tienen programada su práctica, ¿ya? Tienen que hacer las mismas preguntas. En el aspecto de dos preguntas relacionadas al tema de lectura, ¿ya? Y dos preguntas en lo que es de parte resolutiva, ¿sí? Pero ahora vendría lo que es un ejercicio, en lo que es oscilaciones. ¿Ya? Yo cualquier cosa les comunico. Yo les comunico en el transcurso del día si viene o no viene oscilaciones, ¿ya? Y si no, quedaría, buenos días, ya quedaría directamente igual que la semana pasada en su actividad que tuvieron, ¿sí? Así, dos preguntas de lectura de las mismas, de ondas, de todo eso, de lo que ustedes ya reconocen, clases de ondas, todo eso. ¿Ya, Dominguinos? Entonces, ya sabemos, hoy día continuamos nuevamente con nuestro tema. Hoy día vamos a reconocer lo que es la energía, calor y temperatura, ¿ya? Nosotros cuando hablamos directamente de estos fenómenos térmicos, caloríficos, bueno, a ver, ya saben colocar presente, coloquen presente antes de que me olvide, vayan colocando presente, por favor, ¿ya? También solo tomo una asistencia virtual y aquí mientras estoy explicando. Esta es solo una asistencia virtual nada más. ¿Ya? Listo, vamos a continuar a ver. Entonces, sabemos que todo esto forma parte de los fenómenos físicos cotidianos, ¿no? Ahorita nosotros sentimos frío, más tarde sentimos calor, entonces la temperatura son sustantivos que están incorporados al lenguaje popular, popular y que raramente son utilizados en una forma científica, ¿no? Entonces, nosotros esta semana vamos a reconocer la termometría. ¿Qué es la termometría? Es la ciencia que se encarga de la medición de la temperatura en sistemas o cuerpos. Entonces, para recibir dicha medición, se utiliza un instrumento llamado termómetro, ¿sí o no? Que aprovecha el fenómeno de dilatación de los cuerpos, muy buenos días Bartolo, con el calor para poder medir la temperatura, ¿ya? Ya saben, trabajemos con el cuaderno, solo las partes que son fórmulas mientras les estoy explicando. Ya, a ver, aquí en temperatura van copiando esas fórmulas mientras les voy explicando. Ya saben, con su cuaderno y luego vamos a trabajar con el libro. ¿Ya? Entonces, nosotros al trabajar la temperatura, sabemos que es una magnitud escalar que mide el grado de agitación molecular por unidad de mol de un sistema termodinámico, ¿sí o no? Entonces, el calor fluye del cuerpo más caliente a lo más frío. Nosotros solo podemos comprobar en una taza de agua con agua caliente, colocarle una cuchara, ¿sí o no? Y al paso, por ejemplo, en 30 segundos, ¿no me escuchan? ¿No me escuchan? A ver, díganme si me escuchan. ¿No me escuchan? Sí se Confirmen. escucha, sí se ¿Están escucha. escuchando? Sí, ¿Sí? sí, sí se escucha. ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? ¿Me sí, oyen? Sí. sí. No me ven, no me ven nada No más. se No, ven, Ya no tuve lo problemas con vemos. la cámara, no, lo único que es que no me ven, ¿ah? no, no Ya, sé. listo. Ya, no quiere que baile tiqui, 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 así como nos indicaba el profesor anterior, ¿ah? No, Ah, creo que yo no voy a hacer eso, por si acaso. Ya, listo. Entonces, sí, sí, dile, a ver, escríbanle que apague y vuelva a prender la computadora nada más. profesor, pero también Es, podría ser del internet, porque exacto, sí, sí, el ok. internet creo que es porque está Vamos que a fallaba escribirle y también. vamos a ponerle ok, ok, ok. Ok, vamos a escribirlo ok. Ya listo, entonces, ya seguimos. A ver, mientras se vuelve a conectar Misael. Nosotros sabemos que el calor fluye, ¿sí o no? Entonces, de lo más caliente a lo más frío. Nosotros eso ya sabemos hasta que las temperaturas se van a igualar. Eso lo comprobamos donde directamente en una taza con agua caliente, que nos colocamos una cuchara y al pasar del minutos tocamos la cuchara al centímetro donde está colocada el agua y observamos que verdaderamente ha transitado
Dime, dime, Misael, dime, cuéntame. A ver, mientras escribe. Ahí podemos. Ok, ok, excelente. Sí, ya no te preocupes, listo, gracias. Nosotros entonces reconocemos aquí que estos cambios, ¿sí o no? Directamente de temperatura, términos de temperatura y calor, son relacionados entre sí, se van a relacionar, se refieren a conceptos distintos. Exacto, entonces nosotros vamos a reconocer eso, qué es la temperatura y qué es el calor. Entonces, al hablar de temperatura, las moléculas de los cuerpos están en continuo estado de agitación, lo que hace que posea cierta energía. Esto hace que un cuerpo o un agregado de moléculas posea cierta energía interna, que es la suma de las energías, tanto la cinética como la potencial. Reconocemos que una energía cinética es esa energía que está estable, ¿sí o no? Basta que una agitación, por ejemplo, este cambio brusco que va a tener de sus moléculas, permitan que esta energía sea potencial, que varíen directamente. Para reconocer a la temperatura, vamos a reconocer con la siguiente fórmula. La energía cinética es igual a 3 medios de la constante por la temperatura. Al hablar de esta constante es una constante propuesta por constante de Boltzmann. Entonces, su valor va a ser 1,38 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. Acuérdense, que aquí vamos a reconocer y trabajar en base a la temperatura propuestas en la escala Kelvin. ¿Ya? En la escala Kelvin. Yo no voy a trabajar en base a Celsius, yo no voy a trabajar en base a Fahrenheit, ni en base a Rankine. Solo trabajo en base a Kelvin. ¿Ya? Ahora, es una medida directamente absoluta esta escala Kelvin. Cuando es propuesta directamente esta constante de Boltzmann, Boltzmann es un científico austriaco, uno de los fundadores de la teoría cinético-molecular. Ludwig Boltzmann nace el 20 de febrero de 1844 y muere el 15 de septiembre de 1906. Este físico es pionero de la mecánica estática. Él propone esta constante de Boltzmann, concepto fundamental en la termodinámica, que permite directamente que Maxwell hable más adelante sobre el campo electromagnético. También vamos a trabajar a Maxwell y vamos a reconocer cuando hablemos de electricidad. ¿Ya? Entonces, en base a temperatura, nosotros reconocemos que para poder reconocer estos valores termodinámicos, ¿sí o no? Vamos a tener aquí un instrumento básico y fundamental que va a permitir la medición de estas temperaturas. Estas temperaturas pueden estar en sustancias sólidas, temperaturas en sustancias líquidas o las sustancias gaseosas. Nosotros vamos a reconocer estas temperaturas en estos distintos cuerpos, en la variación que van a tener estos cuerpos, tanto cuando están de un estado a otro. Entonces, el termómetro va a permitir a eso, ¿sí o no, dominguinos? Ahora el termómetro está directamente siendo uno de los instrumentos más requeridos, ya que va a permitir, ¿qué cosa? Reconocer la temperatura a que las personas estén expuestas. ¿Para qué? Para reconocer si verdaderamente tienen algún síntoma o no de lo que está pasando con esta pandemia. Entonces, pero estos termómetros van a variar, ¿sí o no? Tanto para su utilización. Ya podemos reconocer estos termómetros infrarrojos que se colocan como una pistolita, ¿sí o no? Que va a permitir directamente a centímetros de nuestra frente, que es la que, o nuestra cabeza, que es la que va a sentir mayor agitación de esta temperatura cuando empieza a aumentar a los termómetros directamente personales, ¿no? Los termómetros personales los podemos utilizar. Ahora, cuando estas personas también tienen, por ejemplo, quemaduras drásticas, estos termómetros
simplemente no le van a servir. Y también hay otro tipo de termómetros para la piel, donde va a sentir directamente un contacto, donde estos termómetros tienen como una concentración donde va a elevar las cantidades directamente. En este caso son trabajados como detectar el pH, ¿sí o no? Ahora hay termómetros ambientales, sabemos que estos termómetros son utilizados para, como ya reconocemos, ¿sí o no? Incluso hasta nuestros relojes, en nuestros celulares también van a permitir tener este tipo de termómetros donde van a sentir, van a percibir estas sensaciones térmicas, estas variaciones que hay en nuestro alrededor. Ahora, al hablar de las escalas termométricas, aquí sí necesito que vayan escribiendo, vamos a reconocer dos tipos de escalas. Ahí nosotros reconocemos estas dos escalas. Las escalas relativas y las escalas absolutas, ¿ya? Cuando hablamos de las escalas relativas, dominguinos, eh, estas escalas termométricas van a permitir qué cosa directamente. Miren, nosotros aquí no reconocemos un cero absoluto, ¿ya? Porque al hablar del cero absoluto en la temperatura, va a permitir determinar que no puede ser negativa, ¿ya? El cero absoluto solo vamos a reconocerlo en estas escalas absolutas, no en las relativas, sino en las absolutas, ya que como no tienden a ser negativas, ya que todas estas magnitudes que aparecen tienden a ser positivas, pero en este caso yo al observar tanto las escalas Celsius como Fahrenheit, yo reconozco escalas que son negativas y entonces para el cero absoluto siempre van a ser para las escalas absolutas, por su mismo nombre. Entonces, por consiguiente, el valor mínimo posible de la temperatura tiende a ser cero. Pero en este caso las relativas no van a ser consideradas ya que no van a tener un cero absoluto, porque sí tienen valores relativos a menos temperaturas. Al hablar de estas escalas relativas, ¿sí o no? Vamos a reconocer a los grados Celsius. Aquí el agua, nosotros vamos a hablar, va a fundirse directamente cuando empieza a hervir a 100 grados Celsius, ¿ya? Y directamente cuando empieza a su estado de congelamiento va a ser a 0 grados, ¿ya? No es un grado, 0 grados, los 0 grados absolutos, porque incluso ellos tienden a tener escalas negativas. Al trabajar una proporción de segmentos, nosotros aquí, esto es lo que nos interesa, esta proporción de segmentos nos va a permitir más adelante elaborar nuestro teorema de Tales, ¿ya? ¿Qué nos indica esta proporción de segmentos? Que tanto la escala Celsius, cuando hablamos directamente de una escala tanto positiva y negativa, tiende a tener su escala céntrica, que va a ser el cero. Por lo tanto, dividida sobre la cantidad de escalas positivas que va a trabajar, en este caso son 100 escalas. A diferencia del Fahrenheit, sino que va a determinarse directamente entre el Fahrenheit y el Celsius, vamos a tomar referencia aquí al cero, en este caso del Celsius, ¿ya? El punto de congelamiento de quién, del agua. Y vamos a tomar el punto de ebullición, en este caso cuando empieza a hervir el agua a 100 grados Celsius, en Fahrenheit va a ser 212 grados. Nosotros vamos a tomar estas escalas para realizar nuestra proporción de segmentos, ¿sí o no? Entonces, nosotros decimos que Fahrenheit menos 32, porque es la escala intermedia donde empieza el agua a congelarse, sobre la cantidad total, en este caso, ¿cuántas escalas va a trabajar? 212 positivas, ¿ah? Hablamos de los positivos, ¿ya? Menos 32 porque él no llega directamente a un cero. Entonces, al hablar de esta proporción de segmentos, voy a obtener que Fahrenheit menos 32 sobre 180. ¿Sí o no? Listo. Esto es lo que a mí lo que voy a reconocer y aprender.
esta proporción de segmentos que está destinado en colores, ¿ya? A eso vamos a llegar. Cuando hablamos directamente aquí en las escalas absolutas, porque sí llegan directamente a un cero absoluto, hablamos del Kelvin y del Rankin, ¿ya? En estas dos escalas, porque hablan que directamente van a ser escalas con mayor directamente valores, el científico inglés Lord Kelvin introdujo esta escala, ¿sí o no? La temperatura cero corresponde al cero absoluto. Aquí sí hay un cero absoluto, dominguinos, a diferencia de las escalas relativas donde tienden a tener valores negativos y positivos. En estas escalas absolutas sí van a tener un cero absoluto, ¿ya? Pero van a tomar de referencia también a quién, a este punto de congelamiento. En los Celsius era a 0 grados. En los Fahrenheit eran a 32 grados. En los Kelvin van a realizarlo a 273 grados. Mientras que en el Rankine lo realizan a 492. Es por eso que si nosotros, para trabajar esta proporción de segmentos, en Kelvin relacionamos Kelvin menos la escala, ¿se acuerdan de la escala donde se encuentra el punto de congelamiento sobre las escalas totales menos la escala del punto de congelamiento? ¿Cuánto va a tener? Vamos a tener Kelvin menos 273 sobre 100, porque son las 100 escalas directamente del 273 que llegó a su máximo tope directamente del punto de congelamiento referido a quién, al Celsius, ¿sí o no? Es referido al Celsius. En el ranking va a pasar lo mismo, ¿ya? Entonces, no es que estoy tomando todas sus escalas, ¿ya? ¿Dónde yo voy a tomar las escalas? Donde hablan directamente de su valor, en este caso, de esta escala, ¿ya? Entonces, por proporción de segmento vamos a tener lo siguiente. Ahora, esta proporción de segmentos, a qué lleva directamente? A realizar, ¿sí o no? Este gráfico de escalas, ¿ya? En este gráfico de escalas yo ya voy a determinar directamente eh, el punto de congelamiento que va a ser directamente este punto de referencia, tanto para las distintas escalas, tanto para el Celsius, que va a ser el 0, para el Fahrenheit 32, para Kelvin 273 y para el Rankine 492. Estos puntos de referencia, ¿sí o no?, van a permitir directamente realizar mi teorema de Tales. Profesor, entonces, el Tales que indica que para realizar, yo no, estas proporciones van a poder trabajar directamente con el punto de congelamiento, no con el cero absoluto, ¿ya? Ahora, si trabajaríamos con el cero absoluto, creo que las escalas y las magnitudes fueran otras. Sobre la cantidad que voy a trabajar directamente del cero del punto de congelamiento hacia su escala superior, ¿ya? Hacia su escala superior. Por lo tanto, por teorema Tales tenemos que Celsius sobre 100, ¿ya? Va a ser igual a Fahrenheit menos 32 sobre 180. Esto va a ser igual aquí a Kelvin menos 273, ¿ya? Sobre 100, y ranking menos 492 sobre 180. Aquí nosotros trabajamos directamente que podemos sacar su 20ª parte, ya de esta parte que va a dividir directamente nuestros valores, y nos va a quedarse Celsius. Profesor, pero yo puedo trabajar con el valor centígrados. Se podría trabajar, pero es un término mal propuesto, ya que hace referencia aquí a una medición terrestre, ¿sí o no? Nosotros no vamos a medir y reconocer dónde se encuentran localizados en la parte de geografía, ¿ya? Nosotros vamos a reconocer en la temperatura directamente. ¿Cómo reconozco en una temperatura tanto para Celsius, para Fahrenheit, para Kelvin y para el Rankine, ¿ya? Pero también podemos observar que son proporcionables, son idénticos, son equitativos tanto el Celsius como el Kelvin y el Fahrenheit con el Rankine, ¿sí o no? Sobre
sobre 5 y sobre 9. ¿Ya? Entonces, aquí también vamos a tener en cuenta, porque en las conversiones, si yo quiero convertir de Celsius a Kelvin, directamente suprimimos los 5 y tenemos valores relativos. Si yo quiero trabajar de Fahrenheit a Rankine, va a ser lo mismo, ¿no? Por lo tanto, mis valores van a ser parecidos. Ahora, eh, aquí también vamos a reconocer a la variación, ¿ya? Cuando hablamos de la variación de las temperaturas, miren aquí, sabemos que son espacios que existen entre los valores de las escalas termométricas y este valor va a ser reconocido por un triángulo, ¿sí o no? Cuando indica variación y esté al lado de Kelvin, de Celsius, de Fahrenheit, de Rankine, nos indica que va a haber una variación, que tiende a tener una variación. Cuando hablamos de las variaciones, hablamos directamente de estas proporcionales de las escalas relativas. Ya sabemos que tanto para, y de su punto de congelamiento. Hablamos de un punto de congelamiento que van a tener ¿quién? Directamente todas estas escalas. ¿Ya? Entonces, sabemos que para Celsius son 100 escalas, para el Fahrenheit son 180 escalas, desde el punto de congelamiento, ¿ah? 32 hasta el 212, en Kelvin 273, 100 escalas más 373, en Rankine desde el 492, desde el punto de congelamiento hasta su escala mayor, que son 672. Entonces aquí hablamos y trabajamos directamente con esta variación que tienden a tener en sus escalas, ¿ya? Entonces, podemos decir que son proporcionales siempre y cuando tengan el mismo denominador, ¿ya? Ahora, ¿qué más podemos reconocer nosotros aquí? Cuando hablamos directamente en esta variación, podemos dividirlo sobre 100 porque es un valor que normalmente reconocemos y tienden directamente a variar, ¿sí o no? Nosotros aquí también tenemos que reconocer cuando los cuerpos tienden a sufrir cambios, en este caso por temperatura. Por ejemplo, nosotros reconocemos que cuando el plomo se va a fusionar, lo va a realizar a 327 grados Celsius, ¿ya? 327 grados Celsius. Entonces sus temperaturas son altas. Por ejemplo, si yo quiero fusionar también, por ejemplo, al wolframio son sobre 3.400 grados Celsius. O imagínense cuando explota directamente un alambre metálico por descargas eléctricas, lo realizan a más de 10.000 grados Celsius. Entonces, estas temperaturas se encuentran elevadísimas, más que eh, la parte externa de lo que la temperatura del sol, ¿ya? Entonces, también nosotros vamos a reconocer por colores cuando tienden a ser con mayor temperatura, menor temperatura. Por ejemplo, miren, cuando empieza, cuando está un rojo intenso, de repente la temperatura se encuentra en 400, 500 grados Celsius. Cuando el rojo va bajando a un rojo medio naranja, está a 700. Cuando está medio naranja, así a 900. Medio amarillento, a 1000. Y cuando pasa del 1100, el color es entre blanco y cremoso. Entonces, las variaciones de temperaturas también van a hacer eso. ¿Sí o no? Nosotros cuando observamos, cuando prendemos la llama de nuestra cocina, observamos que tiende a ser media azulada. Eso quiere decir que la temperatura también es mínima, ¿no? Pero cuando los cuerpos son expuestos, entonces empieza directamente la variación y el color. ¿Ya, amiguinos? Entonces, para la variación vamos a reconocer eso, ¿ya? Ahora sí, creo que este tema ustedes también lo han trabajado el año pasado, en lo que es química. ¿Sí o no? Nosotros este año solo vamos a reconocerlo, ¿ya? A ver, hasta aquí ya terminaron de copiar para hacer solo un ejercicio, ¿sí? Para hacer un ejercicio, ¿ya? Listo, a ver, los que tienen su libro se van a la página, a ver, los que terminaron me avisan, ¿ya? Nos vamos a la página. Vamos a ver.
Listo, página 33. ¿Ya? Listo, a ver, página 33. ¿Listo? ¿Listos? Página 33. ¿Ya? ¿Estamos listos? Me avisan, me confirman. Página 33. Empezamos un ejercicio. A ver, me confirman por ahí. ¿Sí? Ya, entonces, página 33. ¿Listos? Página 33. Ah, ya, listo. Entonces, ya, mientras van conectándose. Entonces, vamos a recordar. ¿Ya? Recordamos entonces el teorema de Tales. Celsius sobre 5, ¿no? Fahrenheit va a ser menos 32, ¿no? A ver, listos, empezamos. Fahrenheit menos 32 sobre 9. Kelvin menos 273 sobre 5. Y Rankine menos 492 sobre 9, ¿no? Listos. Ya, página 33, para hacer nuestro primer ejercicio. Página 33, ya. Son ejercicios sencillos. Miren que estamos repasando lo que ustedes ya conocen. Estos ejercicios son los más sencillos que hay. ¿Ya? Listo, vamos a trabajar nuestro primer ejercicio. A ver, listo. Dice, en el rango diario, página 33, 34 creo que es, en el rango diario, en la temperatura del aire un día fue de 11 grados Celsius. ¿Cuál es el rango expresado en Fahrenheit? Listo. Entonces, nosotros sabemos que aquí los únicos valores que nos van a trabajar fue del grado Celsius. Aquí, listo, grados Celsius, su temperatura fue de 11 grados. Vamos a tomar de referencia el punto de congelamiento y el punto de ebullición, cuando tiende directamente a calentarse, sobre 100, ¿sí o no? Y aquí el otro valor, ¿ya? Entonces, por relación de Tales, tenemos que Celsius sobre 5 va a ser igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Simplemente que vamos a trabajar aquí. El único valor que me están dando es el Celsius, ¿no? Muy bien. 11 sobre 5, pues directamente tú puedes aquí dividir o puedes pasar directamente a multiplicar todos sus valores. El 9 multiplica el 11 y el 5 multiplica todo lo que es f menos 32. Puedes trabajarlo de esas dos formas, igual vas a llegar al resultado, ¿ya? Si gustas, multiplicas 9 que multiplica 11 y 5 que multiplica Fahrenheit y a su vez multiplica 32. Cualquiera de las dos fórmulas puedes trabajarla. ¿Ya? Es solo trabajar con sus valores propuestos porque al final vas a encontrar lo que es el rango en Fahrenheit. ¿Listo? Entonces, ¿ya cuánto me queda? Vamos a ver. Vaya, listo. Me lo coloqué acá. Aquí solo dividí directamente 11 sobre 5, 2,2 por 9. ¿Ya? Ya sabemos que vamos a despejar a Fahrenheit. Si está sumando pasa, si está restando pasa a sumar. Y al final obtenemos que Fahrenheit va a ser igual a 51,8 grados, que esto equivale a 11 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, este tipo de ejercicios creo que son los más sencillos que trabajamos, ¿no, Dominguinos? Y son ejercicios que tú ya lo trabajaste el año pasado y solo estamos recordando. Y bueno, ya hay ciertos dominguinos que igual vamos a recordar, ¿ya?
Entonces, tienden a ser lo más sencillos que hay de lo que es termodinámica, ¿no? Porque recién estamos empezando termodinámica. No hablamos directamente de la variación, no estamos hablando de los elementos, aún no vemos ese tema, ¿ya? O de repente en alguna otra sustancia, por ejemplo, porque podemos hablar de un sólido, ¿no? O de repente cuando hablamos directamente en un líquido, o cuando hablamos en un gas, ¿ya? Entonces, aquí las variaciones también tienen a ser distintas, ahí tenemos que reconocer distintos factores. Entonces, sencillo, ¿no? Para el primer ejemplo. Ahora, creo que, a ver, ¿trabajamos el segundo o creo que nos da tiempo para el viernes después de su práctica? ¿Ya? Empezamos a resolver el resto de ejercicios. Ya están sencillos, ¿sabes? Relativamente sencillos el resto de ejercicios. ¿Ya, Dominguinos? Bueno, entonces, ¿terminamos para el ejercicio 2 o el viernes continuamos con el resto de ejercicios? A ver, me avisan. Listo. Y entonces el viernes continuamos. A ver, solo tenemos un minuto, ¿ya? Un minuto para que terminen de escribir y hacer su gráfico. Ya saben, trabajar bonito, reconocer aquí las escalas. Ya sabemos que tanto en la escala Celsius al Fahrenheit son distintas, ¿no? Tienden a ser distintas por ser escalas relativas, ¿ya? Son escalas relativas. Si tú gustas, como te indiqué, puedes directamente multiplicar el 5 con el Fahrenheit y multiplica a su vez al 32 y el 9 multiplica al 11. O si gustas, lo haces directo, una división directa, ¿ya? Que también vas a llegar al resultado. Ya listo, muy bien, Dominguinos. Entonces, esto sería todo. Nos vemos el día viernes con su actividad.